Agradecemos a las personas que nos acompañan hoy, que son de otros países, que se identifiquen en el chat, para así nosotros saber de qué países estamos cubriendo la tarde de hoy. Doña Ani, no olvide grabar. Sí, pues, que no empiezo hasta que, hasta que ponga. Bueno, queda un minuto. No se oye que habla, ¿verdad? Ahí sí está bien. Recording in progress. Un momentito que no. Recording stopped. Que no se está grabando en mi compu, sino en la nube, y no quiero eso porque se me... Recording in progress. Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Ani Chávez, presidenta del Colegio de Biólogos de Costa Rica, y pues hoy vamos a compartir con Rosmarie Menacho, una máster Rosmarie Menacho, es agremiada nuestra, profesora de la UNED, y ella tiene una maestría en manejo y conservación de vida silvestre y trabaja como profesora e investigadora en el programa de manejo de recursos naturales de la Universidad Estatal a Distancia. Su grado inicial en biología es de la Universidad de Costa Rica. El tema de hoy es sobre su trabajo de investigación sobre las colisiones de aves contra ventanales. Entonces, bueno, también tenemos una alta visitación la noche de hoy, así que les rogamos que a los que son de otros países nos escriban en el chat de qué país son, para tener una idea de cuánta área estamos cubriendo esta tarde. Bueno, bienvenida Rosemary, es un gusto volverla a tener por aquí.
Rosemary es muy colaboradora con el colegio, así que siempre está participando. Entonces, bienvenida y Muchas gracias. puede compartir su presentación. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por el interés por este tema, que es sobre colisión de aves contra ventanas. Yo tal vez no había mencionado, pero obtuve justamente el doctorado con este tema de la colisión, que este fue mi proyecto de investigación de tesis. Yo soy profesora de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia y voy a hablar un poquito sobre este proyecto y un poquito de lo que he aprendido y de experiencias. Tal vez para comenzar, quisiera mencionar que el proyecto en sí tiene 5 objetivos, el primero de los cuales es determinar qué especies de aves colisionan contra ventanas en Costa Rica, el segundo, divulgar el problema y los métodos de prevención, el tercero, implementar métodos de mitigación en áreas prioritarias, luego promover el diseño y construcción de edificaciones que representen un menor peligro para las aves, y el quinto, generar mecanismos para promover el uso de métodos efectivos para prevenir colisiones. Entonces, fue en el año 2013 que comencé estudiando este tema. Sinceramente fue algo un poquito casual porque tenía un estudiante como que le interesó este tema y comenzamos a ver y a buscar, aprovechando las redes sociales de la Asociación Ornitológica de Costa Rica, un poquito qué es lo que estaba pasando. También para pedir un poco de evidencias de este problema porque se leía que pasaba cosas en otras latitudes, pero no había datos para Costa Rica. Entonces se comenzó a pedir información y la gente comenzó a brindar información de lo que observaba. Entonces, durante estos años, porque ya han pasado más de 10 años, se ha empleado la ciencia ciudadana, es decir, solicitar a las personas que no son científicos que compartan información de lo que observan sobre colisiones de aves contra ventanas, y he colectado información con fotografías de aves, incluyendo el sitio aproximado, porque muchas veces no se tienen las coordenadas exactas, la fecha y la hora, y si el ave está viva o muerta. A partir de las fotografías se ha podido identificar con ayuda de guías de aves y, en caso de duda, acudiendo a expertos para que me ayuden a identificarlo. Y con esto he contabilizado el número de especies y familias, también los grupos que colisionan en mayor grupo, en número, el estatus migratorio, el nivel de endemismo y el estatus según la lista roja de la OICN. Entonces he utilizado Facebook, WhatsApp, también he acudido a sitios y la gente ha colaborado también en algunos casos llevando cuerpos a congeladores específicamente para este trabajo. Este es, por ejemplo, la página de Naturalist, donde está el proyecto Aves y Ventanas Costa Rica, y le amplié para la región mesoamericana. Em, y ahora quisiera hablar un poquito propiamente, como a manera de introducción, sobre este tema de qué es Costa Rica en cuanto a aves y, bueno, por qué es importante protegerlas. Tomando en cuenta este mapa en cuanto a la diversidad de las aves, vemos que hay ciertos sitios, ciertos países donde hay una mayor diversidad o número de especies por área. Entre estos tenemos algunos de los que he visto que se encuentran, por ejemplo, Perú, Ecuador, Colombia. Costa Rica también, por la posición que tiene en el mapa. Si bien Costa Rica se encuentra de alguna manera como un país en este istmo centroamericano, tiene la suerte de unir dos grandes masas de tierra, que son Norteamérica y Suramérica, de manera que están presentes aves de ambos continentes. Y también Costa Rica, que tiene una topografía bastante, digamos, diversa. Eso facilita que haya zonas de vida diferentes con especies de aves también diferentes. Por ejemplo, vemos este mapa que creó un grupo que tenía la intención de atraer aviturismo. Entonces vemos aquí que en este sector del Pacífico Norte tenemos Guanacaste, tenemos aves de zonas de bosque seco, por ejemplo, en estas partes, también de humedales como palo verde. Si nos vamos al lado Caribe, tenemos entonces el bosque lluvioso, sitios como por ejemplo Sarapiquí, que es altamente diverso en cuanto a aves. La zona del Pacífico, que también tiene una zona de transición, bosque lluvioso también en la parte de la península de Osa, en una zona con altitud intermedia, donde se encuentra la GAM, que es la Gran Área Metropolitana, que es donde vive la mayor parte de la población humana, y las áreas altas, digamos, zonas altas con páramos, robledales, donde hay también un alto endemismo que compartimos con Panamá. Entonces, bueno,
¿Qué se sabe sobre la colisión de aves contra ventanas en términos generales? El vidrio, digamos, fue comenzado a utilizar para hacer las edificaciones más o menos 250 años después de Cristo, pero ha comenzado a ser más y más común utilizado en las edificaciones en los últimos, digamos, 100 años. Es cuando se ha vuelto muy común. Prácticamente desde el siglo pasado ya se comenzó a ver colisión de aves contra ventanas, pero se le atribuyó que las aves estaban enfermas, que tal vez habían comido algo que les hacía sentir mal, y se ha buscado razones para explicar por qué golpean las aves. Un primer artículo, digamos, en 1990 que trató de determinar la magnitud de este problema fue el de Daniel Clem, donde contabilizó o estimó que entre 97 millones y 975 millones de aves estarían muriendo anualmente en Estados Unidos por golpear contra ventanas, únicamente por golpear contra ventanas. Eso es un número bastante grande y bastante alarmante. Sin embargo, en aquellos años como que no produjo mayor interés, digamos. Este tipo de exposiciones sí que nos da una idea, de nuevo, que es un problema grande. Es una exhibición que se hace en Toronto, en Canadá, cada año donde se recogen cuerpos de aves y se hace una exhibición para que se vea la cantidad de aves que mueren en esta ciudad. Y entonces se mantiene, tiempo después se estimó nuevamente el número entre 100 millones y 1.000 millones de aves, pero este año hubo un nuevo número que resaltó la importancia de este tema, que fue que contabilizaron que no todas las aves que se estaban tomando en cuenta eran las que morían inmediatamente, sino que muchos se iban después de golpear las ventanas sin dejar ninguna huella a morir en otros sitios, de manera que hoy en día podríamos pensar que entre 2.000 millones de aves y 5.000 millones de aves están muriendo cada año por golpear contra ventanas en Estados Unidos únicamente. Pero este es un problema global, porque en todas partes coexisten aves y ventanas. Por poner un ejemplo, solamente un ejemplo, porque en realidad la mayoría de los edificios pues se matan tal vez de entre 1 a 10 aves por edificio, pero se dio el caso, por ejemplo, en este edificio de McCormick Place en Estados Unidos, que una sola noche golpearon más de 1.000 aves contra este edificio en particular, de manera que se, se rodeó, digamos, el edificio de cuerpos de aves y podemos apreciar algunas características que después les voy a comentar de edificios peligrosos. Por ejemplo, una gran área de ventanales cubriendo todo el edificio, la transparencia que se ve porque se ve como un pasadizo y la ubicación del edificio en un sitio donde posiblemente pasan muchas aves por encontrarse cerca de un área verde y de un lago o mar. Estas son las aves que se recogieron en este edificio. Como les digo, más de 1.000 aves murieron solo una noche. Y bueno, nos demuestran de nuevo que este es un problema bastante serio para la conservación de las aves. Ahora bien, para explicar un poco por qué golpean las aves contra las ventanas, les comento que en primer lugar las personas querían explicar que, bueno, las aves, a diferencia de nosotros los humanos, no pueden ver el vidrio, quizás porque tienen los ojos un poco más hacia los lados, lo cual les permite tener una visión mejor hacia atrás en caso de que venga un depredador, pero las personas decían tal vez no ven muy bien hacia el frente, sobre todo si tienen un pico voluminoso, entonces no logran ver muy bien. Sin embargo, también podemos ver diariamente aves que se alimentan de insectos, de frutas muy pequeñas y que no andan golpeando contra troncos ni nada por el estilo, ¿verdad? De hecho, las aves tienen una visión, ven muchos más colores que nosotros los seres humanos. Y es que el vidrio tiene dos cualidades que los distinguen de otros materiales. Uno es el reflejo, el reflejar el entorno, y el otro es la transparencia. Entonces, de hecho, nosotros los seres humanos hemos aprendido a identificar dónde hay un vidrio por las señales que hay. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo, hay un marco, claramente, y hay una figura sobre el vidrio que nos indica que, bueno, obviamente ahí hay algo. Pero aún así nosotros, y aquí puse a propósito esta foto, no podríamos decir, bueno, ¿qué estamos viendo? ¿Estamos viendo a través del vidrio o estamos viendo lo que está reflejando el vidrio? Y pienso que nos podríamos quedar todo el día viendo esto y sin saber cuál es la respuesta. Si ampliamos la imagen, nos damos cuenta entonces que tenemos más pistas para darnos cuenta de que lo que estamos viendo es la transparencia. Es un vidrio transparente y esto que se ve está detrás del vidrio.
De igual forma, si vemos esta fotografía sin tener mayores pistas, no sabemos si estamos viendo un vidrio o estamos viendo directamente la vegetación. Es hasta después que contamos con una pequeña pista como esta silueta que nos damos cuenta que estamos viendo hacia un ventanal que está reflejando vegetación. Y bueno, de nuevo, vamos a ver que muchas personas colocamos siluetas o se han colocado siluetas con la intención de advertir a las aves, alertar a las aves que ahí hay un obstáculo. Pero las aves que no saben qué es esto, sencillamente ven lo que parece ser vegetación y vuelan hacia eso. Estas son las ventanales que les comentaba. Posiblemente fueron polarizadas para que advertir a las aves, pero más bien se vuelve mucho más vívido el reflejo. Más ejemplos del reflejo que tienen cuando una habitación está más oscura que la parte externa, refleja lo que hay alrededor, sea cielo, vegetación. Otro ejemplo de una colisión de una ventana tal vez no tan grande, pero que estaba reflejando muy bien lo que había alrededor. O la transparencia, que es cuando una ventana está frente a otra y se puede ver como un pasadizo por el cual se puede pasar. Yo quería mostrarles aquí un video que no es agradable necesariamente, pero solamente para demostrar que las personas realmente no vemos el vidrio, sino que hemos aprendido a distinguirlo. Es un video que lo que quiero que ustedes vean es algo que muchos creo que hemos experimentado, y es justamente el golpear contra vidrios. ¿Ok? Por ejemplo, un niño pequeño o una persona que sencillamente por la transparencia del vidrio termina teniendo un accidente. Eso es interesante, las risas que producen algunas personas este tipo de accidentes, posiblemente porque no se dan cuenta de lo que siente la persona que se golpea, ¿cierto? Pero los vidrios provocan accidentes muy serios y han llegado también a matar a personas. Y eso es lo que un poquito quería mostrarles con este video, que sale aquí, que es un video divertido. Y pues depende quién lo está viendo, ¿cierto? Em, Antes que comenzar con el tema un poquito de la mortalidad, quisiera presentarles un comportamiento que no solamente presentan las aves, sino también otros muchos animales silvestres, que es el boxeo de sombra, también conocido como shadow boxing. En el caso de las aves, ven su reflejo en la ventana y en tiempo de reproducción, cuando tienen un comportamiento muy territorial, comienzan a pelear contra su reflejo. Estas fotos que les voy a mostrar han sido compartidos por voluntarios. Este comportamiento que yo creo que mucha gente ha visto de las aves peleando contra su reflejo ha sido muy poco estudiado. Este artículo se publicó en la parte sur de África. Es una recopilación de información que les invito a buscar y a leer porque es muy interesante. Pero aquí vemos algunas fotos de este comportamiento. Un pajarito que está peleando contra un espejo, tiene sucio todo el carro de tanto estar luchando y luchando. Unos tucanes también que se están viendo en el reflejo de un carro y que están también tratando de golpearlo. Y este video que me parece que es muy útil para entender qué ocurre con este comportamiento. Por ejemplo, vean aquí ustedes en esta imagen que se ve que está sucio el vidrio. Y ahora vamos a ver a este sinsonte que va a golpear contra el vidrio. Entonces, lo que quiero que ustedes observen es que el ave, al golpear contra el vidrio, no está golpeando la cabeza ni el pecho, está pateando el vidrio. De manera que, aunque está hasta cierto punto haciéndose daño porque el vidrio está bastante duro, en realidad no llega posiblemente a morir por esto. En otras ocasiones, aves que están haciendo esto pueden ser vulnerables a depredadores que estén por allí. Como está ocupado peleándose contra el vidrio, podría ser presa del depredador. Pierde también el tiempo que podría estar dedicado a alimentarse y otras cosas, pero que yo sepa, no produce muchas veces la muerte, este comportamiento. Comparando esto que acabamos de ver con esta otra imagen donde se ve una paloma que ha golpeado con fuerza contra un vidrio, podemos ver que ha dejado toda una impresión sobre el vidrio, como con pequeñas escamas o un poquillo de polvo que ellos tienen, e incluso
que se golpeó fuertemente la cabeza, el pico, posiblemente aquí dejó un poco de sangre y dejó también el pecho marcado. Em, la gran mayoría de las aves no dejan ninguna huella cuando golpea contra las ventanas. El caso de las palomas es una excepción, pero se puede apreciar cómo el ave en el momento de golpear realmente no redujo o disminuyó la velocidad en ningún momento. Golpeó con toda la fuerza. De hecho, yo tengo reportes de varios casos en que las aves han atravesado el vidrio por la fuerza con la que golpean, por el peso que tienen y la velocidad que tienen. Por ejemplo, este tucán que golpeó contra el vidrio, lo rompió. Igual conozco casos de pavas y demás que también ha pasado lo mismo. Eh, Cuando golpean en estas ocasiones en que no disminuyen la velocidad, además, estaba la pregunta de por qué mueren las aves después de golpear. Y aquí comenzamos a ver algunas creencias. Si ustedes les preguntan a muchas personas por qué golpean, muchas personas van a contestar que se rompen el cuello, que es que en el momento del golpe se rompieron el cuello, se les quebró y por eso murieron. Esta creencia puede deberse que las personas cuando toman un ave que acaba de morir, va a mostrar que el cuello le cuelga, la cabeza les cuelga libremente, pero la realidad del por qué mueren no es esa. Aquí podemos ver otro video que también agradezco mucho a las personas que me lo compartieron, de un yigüirro, que es el ave nacional de Costa Rica, que acaba de golpear contra un vidrio. Algo que podemos notar con este video es que las aves que golpean contra ventanas quedan, en nuestras palabras coloquiales, atontadas. Muchas veces no logran mantener el equilibrio, no logran salir volando, están completamente vulnerables a cualquier depredador, que podrían ser gatos, perros, animales silvestres, y por esas razones que muchas personas son capaces de tomarlas entre sus manos. Este, lo otro que quiero que vean es que realmente parece que algo le está pasando en el interior del ave. No vemos sangre, no vemos como que estuviera pasando algo externamente muy obvio, pero en el interior sí. Otro video que les comparto es este que hoy mismo recibí. Esta es una reinita que golpeó hoy mismo y me compartieron el video, así que quería aprovechar para compartirlo. Entonces, al igual que en el video anterior, la reinita, que es una ave migratoria, está vulnerable, alterada, no está volando, está respirando agitada, pero está quieta, está como, de nuevo, un poco atontada. Entonces, ¿qué es lo que provoca la muerte de las aves? Eh, la imagen que les voy a mostrar fue de una ave muerta a la cual se le retiró, no, esta todavía no, este de acá. Este es un jilguero que murió y a la cual se le retiró la piel que le cubre el cráneo. Y esta es la razón por la que se cree que se mueren las aves. El ave golpea a toda velocidad con la cabeza contra un vidrio duro, el cerebro golpea la pared del cráneo, se rompen los vasos sanguíneos y comienza a haber una hemorragia intracraneal y la inflamación también. Esto produce la muerte inmediata o puede provocar la muerte tiempo después. Otras heridas que puede sufrir el ave pueden ser fracturas también de huesos, pueden ser también heridas en órganos internos, pero es muy frecuente que se observe este tipo de hemorragias en las aves que han golpeado contra ventanas, algo que de nuevo en un pajarito que vemos externamente no se le ve nada que nos motive a pensar que está lastimada. Eh, en la investigación se ha encontrado que muchas personas con el intento de ayudar al ave tratan de que ésta vuele. Y aquí viene entonces una creencia que por lo menos en Costa Rica está muy difundida, que es que hay que soplarle el traserito o ponerlo dentro de una olla, golpear la olla o hacer algo para que el ave vuele rápido. Se le intenta dar comida, se les intenta dar agua, se les intenta también en ocasiones dar alguna pastilla. Estamos viendo eso entre algunos consejos que las personas han compartido en Facebook. Eh, pero ¿por qué esto no es buena idea? Esta ave que les acabo de comentar puede estar sufriendo una hemorragia interna.
se le obliga a volar y en ocasiones logra hacerlo, pero en muchas de las ocasiones en que vuela inmediatamente va a morir después. Por esta razón, no es recomendable darle esos primeros auxilios de hacerla volar. Las personas se pueden sentir felices de que el ave voló, pero el ave está herida. Entonces, ¿qué se puede hacer? Antes de eso, tal vez quería también mostrarles algunas fotos que también han compartido algunas personas. Y es el caso del ave que sobrevive, pero que muestra parálisis en sus extremidades. Esto ha ocurrido en varias ocasiones. Por ejemplo, este pajarito de acá sobrevivió, esta otra de acá. Entonces, logran sobrevivir, pero ya no logran ponerse de pie, percharse ni nada por el estilo. Y, por ejemplo, la persona que me compartió esta foto me decía que la ave estaba dentro de una caja tratando de aletear como para seguir volando, pero que no podía estar de pie. Esto implica entonces un daño neurológico, de nuevo, un daño que sufrió, digamos, a nivel de los nervios que le impiden seguir su vida silvestre. Y en todas esas ocasiones, a fin de cuentas, hay que eutanasiar al ave, no logra sobrevivir. Entonces, aquí también quisiera compartirles, gracias a lo que comparte la gente en cuanto a fotografías, algunos indicios de qué estaban haciendo las aves antes de colisionar. Eso suena como un poco difícil de saber, pero hay algunas pistas. Por ejemplo, este jilguero que me compartieron también tenía el pico y el buche lleno de frutos, lo cual hace pensar que estaba transportando alimento posiblemente para sus pichones. Entonces, es un ave que estaba en sus actividades, digamos, cuidando sus pichones, buscando alimento y golpeó contra una ventana, pues porque básicamente vio posiblemente reflejado el bosque en ella. Este es un pichón que está con plumas, se ve que tiene poco tiempo tal vez de estar emplumando y aprendiendo a volar, e igual golpeó con fuerza contra la ventana y también se murió. Estos son rualdos. Eran tres individuos, según me comentaron, macho, hembra y posiblemente un juvenil. El juvenil logró como ganar fuerza como para irse volando. No sabemos si sobrevivió, pero el macho y la hembra sí murieron. Entonces era un grupo, digamos, familiar que estaría volando junto y los tres golpearon casi simultáneamente contra vidrios. O en el caso de estos colibríes, que uno podría pensar que también golpearon simultáneamente y posiblemente estaban luchando, no luchando, sino persiguiéndose en su comportamiento territorial normal y no vieron la ventana, entonces se golpearon. Lo cierto es que se estima que más de la mitad de las aves que golpea contra las ventanas va a morir, ya sea inmediatamente o tiempo después. Em, ¿Qué podemos hacer para intentar ayudarles? Pues los primeros auxilios que se recomiendan son dejar a las aves descansar. Puede ser que si el ave está atontada y se ve que todavía logra salir tiempo después de que está allí por sus propios medios, se le puede dejar, pero si está en un sitio peligroso donde hay personas, vehículos, carros, etcétera, se le puede tomar, ojalá no con las manos para evitar algún tipo de virus, y se la coloca entonces en una cajita y se la deja entonces en esa caja, que sea un lugar fresco, no hay que darles ni comida, ni alimento, agua, ni calor, sino que descanse y en un sitio oscuro hasta que se muestre más activa y entonces se la puede liberar. Estos son ejemplos de aves también que compartieron, que les dieron ese tratamiento para que descansaran. Ahora, algunos resultados desde septiembre de 2013 a enero de 2023, se tenían 1.409 aves reportadas por más de 700 voluntarios de toda Costa Rica, de 291 especies y de 49 familias. Con esto vemos que en Costa Rica si tenemos 935 especies identificadas, es una alta proporción. Y este es un mapa que Edgardo Arévalo, el doctor Edgardo Arévalo confeccionó, donde vemos un poquito la distribución de las colisiones que las personas enviaron. Esto que vemos aquí es el Parque de la Amistad, de manera que prácticamente no hay aquí habitaciones humanas. Esto que vemos aquí es el gran área metropolitana, donde viven muchísimas personas y está la ciudad también, pero vemos que las colisiones se dan en todo el país prácticamente. De los números que obtuvimos, la gran mayoría de aves reportadas son especies residentes de Costa Rica. Eso quiere decir que incluyen
por lo menos unas más de 600 especies que son de las que viven en el país, son residentes, y bueno, es una alta proporción de residentes y un número relativamente menor de aves migratorias. En cuanto a familias, en Costa Rica, las que más parece que están siendo reportadas, no se sabe si necesariamente representan la realidad, la familia a la que pertenece el yigüirro, el jilguero, los zorzales, y también tenemos a los colibrís. En nuestro país hay unas 52 especies de colibrís y más de la mitad, más de 30, han sido reportadas golpeando contra ventanas. Luego tenemos reinitas, tangaras, palomas, saltarines, que llama la atención la cantidad de reportes de saltarines, mosqueros y otros. Eh, Esta es una imagen donde vemos lo que la gente típicamente encuentra, un colibrí que no vio, no distinguió el obstáculo que es el vidrio, golpea y aparece muerto junto al vidrio. Este es el colibrí migratorio que tenemos en nuestro país, el de garganta de rubí, que viaja cientos de kilómetros sin parar y se ha sido reportado en nuestro país en varias ocasiones también. Esta es una especie endémica de Costa Rica, que es Microquera cupraiceps. También únicamente se encuentra en Costa Rica y es bastante frecuente que golpee en los sitios donde ella habita. Y en cuanto a los especies, a nivel de especies, la más reportada es el zorzal de Swainson, que es una especie migratoria latitudinal, que justamente en este momento del año está pasando por nuestro país. Esta ave se reproduce en Norteamérica y viaja hacia Sudamérica en grandes números y pues aquí muere bastante contra ventanas. Por ejemplo, estas aves que vemos aquí fueron todas recolectadas por vecinos de Monteverde que colaboraron en la investigación del doctorado y entonces únicamente estos son de Monteverde, pero pues golpean en todo el país. Estos, por ejemplo, también fueron en el año 2021, todos son reportes. Ven ustedes los meses, septiembre, octubre, mayormente son los meses en que las personas los están compartiendo los reportes. Y lo que yo noto que es interesante, pues es un poquito aquí, esto es lo que muestra Ibert en cuanto a la frecuencia con que se comparten avistamientos de esta especie. Y no es muy elegante el gráfico, pero vemos cómo coinciden los picos de reportes de nuevo con los momentos en que se encuentra en nuestro país. Por tanto, después de años de estar siguiendo este proyecto, ya es de esperar que en el mes de septiembre, octubre y noviembre va a haber montones de reportes de esta especie. Pero esto no es solamente esta especie, también los jilgueros, por ejemplo, que es una especie que está amenazada porque es cazada para tenerla en jaula, también golpean mucho en los sitios donde ellas habitan, si hay casas con vidrios allí. Y ahora les voy a presentar ejemplos de especies también. Por ejemplo, el pájaro campana, que es una especie que tiene migración altitudinal. Entonces, esta fue reportada en San Pedro, un sitio donde uno no está esperando encontrar esta especie, pero ahí fue donde golpeó. Los saltarines que les comentaba, que es una especie frugívora y que entonces parece que está atraída a los alrededores de las casas cuando la gente en los jardines tiene árboles con frutas. Cotingas, que es una especie también de bosque, lechucitas, halcones. Este es el pinzón cafetalero, otra especie que es también endémica de Costa Rica. Quetzales. Esto fue en el museo, pero hace poco también otros quetzal también nos lo reportaron. Pericos, loras, tucanes, otro tucán que es bastante raro. Y en cuanto a las aves migratorias, les comento que estamos de nuevo en momento de migración. Por ejemplo, esta foto que vemos aquí inferior fue reportada en un solo edificio de la zona urbana. Entonces, están golpeando también muy a menudo. Renitas alidoradas, este de aquí, que es un gallinago delicata, que vean cómo le quedó el pico después de colisionar contra una ventana aquí en Dota. Porzana carolina, otra especie que también es acuática. El zorzal del bosque, otra renita, un tipo de cuco también migratorio, o cuclillo migratorio. Esta otra que también es una ave migratoria que la gente espera ver
y que también pues ha sido reportada. Y así hay bastantes especies migratorias que han sido reportadas en nuestro país, unas más comunes, unas más raras. Eh, en nuestro país, pues tenemos bastantes especies endémicas, especialmente en las zonas altas. Tenemos un alto endemismo que, como les comentaba, compartimos con Panamá. Entonces, especies como la pava negra, los rualdos, este tipo también de tangara, eh, trogones, este otro colibrí, pájaro campana. Entonces, se da que hay muchas especies endémicas y también amenazadas. Entonces, es un problema bastante serio que realmente ha sido subestimado porque la mayoría de las personas ve una o dos aves golpeando contra un edificio, pero no se percata de la cantidad de edificios que hay en el país. Entonces aquí les presento un poquito de la información que dice la literatura de cuáles ventanas son más peligrosas. Y el primer punto que tenemos que considerar es la ubicación del edificio. Un edificio que está ubicado, ojalá en el medio del bosque, de un bosque lluvioso o de un bosque nuboso, donde hay muchas aves habitando allí y que tiene vidrios grandes, pues va a producir muchas muertes. Muchas de ellas, si las personas no están ahí todo el tiempo, van a pasar desapercibidas porque las aves golpean, caen y son depredadas. Eh, por ejemplo, entonces, incluso un edificio relativamente pequeño como este que estamos viendo, pero que tiene una gran área de vidrio, donde lo que se ve es como un pasadizo, puede producir muchas muertes también. Eh, Mientras mayor sea el área del vidrio en relación a otros materiales, pues también va a producir más muertes. Eso es algo que también no es un estudio mío, sino que se ha determinado. Y este es un ejemplo entonces de un sitio que es en Golfito, una reserva natural, que se construyó un edificio con muchos vidrios y luego se dieron cuenta que comenzaban a golpear palomas, colibríes, todo el tiempo, con la suerte, entre comillas, de que tenía un corredor aquí, donde las aves que golpeaban caían y podría la gente darse cuenta. Pero si hubiera habido aquí un montón de plantas, posiblemente no se hubieran percatado. Otra cualidad que hay que tomar en cuenta es cuando el vidrio refleja la vegetación. Eso también se ha determinado que es como que básicamente las aves ven un lugar donde podrían llegar a alimentarse o refugiarse y más bien entonces mueren. Hay personas que consideran o creerían que el polarizar, aquí en Costa Rica decimos polarizar cuando se pone una lámina detrás del vidrio de color oscuro, muchas veces para impedir que ingrese mucho calor al edificio y que las personas pues tengan que sufrir por el calor, pero se vuelven vidrios altamente reflectivos, entonces son todavía más peligrosos. O cuando lucen como un pasadizo de nuevo, que en algunas estructuras, como por ejemplo estos puentes que conectan los edificios y que no tienen ningún tipo de marca o algo así, pues se convierten en sitios extremadamente peligrosos para las aves. Y pues vemos cómo cada vez se utiliza el vidrio más en todo tipo de estructuras, incluyendo barandas, por ejemplo, incluyendo este tipo de paradas de buses, em, que hacen que cada vez aumente el peligro para las aves en cualquier lugar. Otro factor que hay que tomar en cuenta que se ha estudiado más en lugares como Nueva York y también como de nuevo en Canadá son las luces artificiales. Muchas de las aves migratorias se desplazan durante la noche. Ellos vuelan durante la noche y hace muchos años posiblemente pues utilizaban únicamente las estrellas, la luna y no había nada más de luz alrededor. Pero en la actualidad las luces artificiales parece que están atrayendo a las aves, las desvían de su ruta normal y las atraen a las ciudades donde pueden ocurrir muchas colisiones, lo cual es común entonces para muchas capitales o muchas ciudades en el mundo. Ahora bien, si ya uno se ha percatado de que este es un problema que produce muchas muertes, ¿qué se puede hacer para prevenir los choques? Aquí en Costa Rica, creo todavía y espero que pronto digamos que se olvide esta creencia, se utilizaban mucho las siluetas de aves. Las siluetas de aves son una estrategia, digamos, que es muy sencilla de poner, muy fácil de colocar y que no bloquea la vista. Además, hasta cierto punto es bastante estética. Y es que aquí entramos a qué es lo que la gente quiere cuando busca un método para evitar las colisiones. Si queremos evitar las colisiones,
todos estamos de acuerdo en que queremos que sea efectivo. No queremos un método que no sirva para nada. Entonces, ese sería el primer método, la primera cualidad. Pero muchísimas personas quisieran que no se bloquee la vista de las ventanas. No quisieran tener nada que les impida ver hacia el exterior. Y aquí es donde entonces comienza a haber un poco de problemas. Que sea económico, que tenga bajo costo, ojalá, que sea duradero, que nos que el siguiente año haya que volverlo a colocar, que se vea bonito, que no vaya a atentar contra la estética de los edificios, que sea fácil de colocar, lo cual vamos a ver que no siempre es el caso, que sea fácil de limpiar las ventanas y que tenga un alto contraste, ojalá, con lo que se ve en el vidrio para que sea efectivo justamente. Ahora, estas cualidades fueron fruto de un estudio que hice en Monteverde también, donde se le preguntó a los vecinos, a los habitantes, qué características buscaban en un método. Y estas son la lista en cuanto a importancia de las características, pero yo creo que mucha gente las comparte. Y bueno, el movimiento y contraste son más para las aves, pero vamos a ver un poquito. Entonces les decía que las siluetas, este método tan bonito donde se pone algo que sea ojalá muy estético, que no bloquea la vista, es muy poco efectivo, básicamente porque no elimina el reflejo o la transparencia, que es lo que está engañando a las aves. De manera que no importa si es una silueta mal hecha o una silueta bien hecha, que luzca como un gavilán, realmente que no va a afectar. La única forma que puede ser más efectivo es que cubra toda la ventana, que esté toda la ventana cubierta por siluetas, de manera que sea muy evidente que hay algo ahí. Otro método que también se ha valorado es el de que inclinar las ventanas, tenerlas como una inclinación bastante fuerte. Este es un ejemplo a lo que me refiero con esto. La esperanza es que las aves vean reflejado el suelo y no necesariamente estén viendo vegetación o algo así. Sin embargo, en la práctica las aves siguen golpeando. Lo que pasa es que en buena teoría tal vez no mueran, tal vez porque van a golpear, digamos, diferente cuando se golpea de frente que cuando hay cierta inclinación, pero ciertamente siguen golpeando. Entonces, en Canadá se produjo o se realizó este diseño de edificaciones amigables tomando en cuenta lo que opinaban expertos. Y entre esos expertos está Daniel Clem, que es el que comenzó a decir que, bueno, lo que hay que tener son marcas colocadas en la parte externa de la ventana de un tamaño mínimo de 4 milímetros, si son individuales, o 2 milímetros de ancho por 8 milímetros de largo en elementos lineales. No debería de haber más de 5 centímetros entre las marcas y deben tener alto contraste. Entonces, considerando esto, una marca podría ser las cuerdas, y en el caso de Monteverde, esto fue lo que comencé yo a utilizar porque muchas personas dijeron que no les molestaba la estética, cómo se veía. Entonces, las cuerdas son económicas, fáciles de conseguir, de colocar, y se comenzaron a utilizar en muchos sitios. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta es la distancia entre cuerdas. Si se deja una distancia grande, entonces las aves van a intentar pasar entre las cuerdas y es por esto que es muy importante, ojalá no dejar más de 5 o 7 centímetros entre las cuerdas. Otro tema es que deberían de estar fijas arriba y abajo, porque esto es un ejemplo donde se dejan colgando, con el viento se enredan, se ve por una parte muy mal y por otra parte tengo reportes de aves que colisionan en ventanas donde hay cuerdas enredadas como esta. Se pierde todo el efecto de que hay un obstáculo allí y van y golpean. Otras personas han optado por mallas o sedazo. Eh, bueno, eso de estética depende de cada quien. Posiblemente las personas prefieran que sea muy efectivo y que no haya ninguna duda de que el ave va a sobrevivir a que se vea bien o mal. Lo cierto es que algunas aves igual, si el sedazo es un poquito transparente, pueden no verlo y golpear contra él, por lo cual es importante que exista una distancia entre el sedazo y la ventana, porque si golpean con fuerza, que no golpeen contra la ventana. Estos son algunos ejemplos de uso de sedazo. Em, por supuesto que esto va a ser muy efectivo para evitar las colisiones, pero hay un tema de nuevo de estética que hay que considerar todo el tiempo. Y estos son más ejemplos. Muchos de estos ejemplos de nuevo han sido
brindados por personas de Monteverde que encontraron que ese es el método que prefieren para estar más seguros de que va a ser efectivo. Y es que en ventanas como esta, si no hubiera ningún método, posiblemente aquí morirían muchísimas aves, realmente, porque está ese pasadizo y está un sitio alto. Otro método que se ha utilizado y que a mí me gusta, pero el problema aquí es que realmente bloquea bastante la vista, son el de hacer vitrales o pintura. Este es, por ejemplo, el mariposario de Monteverde, donde hicieron diseños bastante bonitos que cubren todo el vidrio. Es un sitio turístico, entonces se presta digamos, mostrar de qué trata el lugar y pues eh, lo importante aquí entonces es sobre todo que las aves van a ver un obstáculo, sobre todo cuando de nuevo lo que se ve es como un pasadizo. Otro método que se sirve bastante es el de vinil microperforado. Este método, pues creo que la mayoría de las personas lo conocen. Es un vinil que tiene pequeños huequitos y sobre el cual se puede imprimir cualquier imagen que uno quiera. Se puede hacer impresiones de animales, paisajes, fotografías, comida, lo que sea. Entonces, este es el ejemplo de cómo se ve por fuera, porque este vinil se coloca por fuera, y esto es de cómo se ve por dentro. Si el exterior está iluminado, entonces se va a ver como que no hubiera nada allí, y por acá es como si fuera un póster, se ve completamente como un papel. Estos son algunos ejemplos donde se ha utilizado el vinil microperforado, el Parque Nacional Tortuguero y el Parque también Palo Verde, donde se hizo estas imágenes de aves. Otros métodos son el arenado o sandblasting, que esto lo hicieron en un restaurante en San Gerardo de Dota. Lo acababan de construir con vidrios oscuros. Bueno, tenían el diseño, pero colocaron estos métodos sobre todo el ventanal, que es uno de los primeros ejemplos realmente de un edificio pensado para las aves. Y es como se ve esto por dentro. Y aquí es donde comenzamos a pensar en utilizar pequeños adhesivos también. Esta idea, Gabriela Vargas, yo le agradezco mucho, la compartió, donde fuimos colocando a una distancia, en este caso de unos 7 centímetros entre sí, estos pequeños adhesivos en toda la ventana. Y en este proyecto comenzaron a surgir nuevos actores muy importantes y en este caso las empresas que se dieron cuenta de que esto era una opción que las personas estaban buscando y comenzaron a vender estos métodos para prevenir colisiones. Entonces, este lugar que ustedes ven es un centro de recreo en Heredia. Parece que tenía muchos problemas de colisiones. Conversaron conmigo, yo les dije las opciones, pero realmente yo no tenía forma de implementar nada y ellos encontraron esta empresa que estuvo de acuerdo en colocar estos pequeños adhesivos en todos los ventanales, cubriendo todas esas ventanas. Entonces, otra empresa también creó estas láminas que son como unas plantillas y vende los adhesivos por separado que uno puede ir colocando también cubriendo todas las ventanas. Y esto es lo que hemos hecho en varios parques nacionales. Por ejemplo, este es el Parque Tenorio, entonces se va con voluntarios y ellos van colocando uno por uno, que suena como bastante trabajo, los adhesivos para evitar las colisiones. Eso es el Rincón de la Vieja y esto es una donación que hizo Human Society International para poder colocar esos adhesivos, pero son voluntarios los que los han colocado. Esto es en el Jardín Lancaster y aquí fue una empresa la que vendió todo digamos, los adhesivos y el diseño que hicieron de las aves de la zona, que está muy bonito realmente. En la Estación Biológica Las Cruces, que es un sitio también donde hay una alta diversidad de aves y es muy bonito, este año colocaron estos adhesivos para evitar las colisiones y eso da bastante alegría. Y esto es en el Sky Adventures Arenal, que también tenían los vidrios inclinados, pero eso no impedía, como les decía, que se dieran las colisiones. Entonces colocaron todos estos adhesivos para evitar las colisiones. Sigo con los ejemplos porque es en gran parte gracias a esas empresas que las personas han buscado colocar algo para evitar las colisiones en diferentes sitios. Este es el edificio de odontología de la Universidad de Costa Rica, un edificio que está en una zona con bastantes áreas verdes y de esta manera se evitan las colisiones. O este año también en la Municipalidad de Sarapiquí, con ese trabajo de ir colocando una por una los adhesivos. Y también ese es en el barrio Turno,
que este edificio está colocado frente al bosque ribereño, entonces daban bastantes colisiones y de esta manera se evita que se den. Igual, para los que tienen casas pequeñas, pueden saber que las verjas también tienen digamos, sirven bastante para evitar las colisiones, las verjas o las rejas, aunque a muchas personas no les gusta mucho tener esto, pero sirven también para evitar, pues, a los ladrones. Em, lo importante es que realmente las aves vean un obstáculo. Por ejemplo, este sitio que es la selva, Serapiquí, me gusta mucho que hayan colocado esto porque realmente ahí hay una alta diversidad y se evita realmente que las aves se estén golpeando. Eso ayuda muchísimo. Y bueno, poco a poco se puede ir colocando adhesivos en todos los sitios que son de peligro. Eh, para ir finalizando un poquito sobre este proyecto, bueno, se han dado muchísimas charlas a lo largo de este año, de los años. Se ha trabajado con Canegevio y SINAC del MINAE, así como la Unidad de Gestión Ambiental de la UCR. Para difundir un poco el tema, se tiene un blog con información, un canal de YouTube. Con la Asociación Ornitológica de Costa Rica estamos haciendo una campaña educativa con voluntarios en simposios y demás. Ha llevado el tema también a la radio con Onda UNED de la UNED. También se ha hecho un librito de cuentos que escribí para educar un poco a niños sobre este tema, ilustrado también por personas de la UNED. Y también hay afiches, por ejemplo, este que hizo May Cantillano, que está basado en este otro que hizo Flap, pero la idea es como utilizando especies de Costa Rica. Y este afiche también que tiene información. Eh, Actualmente en este afán de divulgar estamos incluyendo testimonios de las personas que han utilizado métodos, como por ejemplo este que dice: desde que instalé cuerdas, no ha chocado ni un solo pajarito, es fácil y efectivo para ventanas como esta, que son pequeñas, algo realmente fácil, o desde la colocación del método para evitar que las aves peguen en las ventanas, no hemos tenido colisiones. Es súper exitoso, estamos muy felices. Eh, Algo importante para sitios turísticos. En sitios turísticos uno pensaría que las personas tal vez temen que los visitantes vayan a perder la vista al exterior, pero al conversar con las personas que tienen métodos para evitar colisiones en sitios turísticos, si se les explica para qué son, realmente la gente se siente muy contenta porque está ayudando a salvar vidas de las aves. Y esto también es en Sarapiquí, donde la anécdota es que dejaron unas puertas sin adhesivos y se dieron cuenta que las aves golpeaban únicamente en esas puertas, no en los sitios donde habían colocado adhesivos. Entonces, para terminar un poco la presentación, este trabajo ha sido posible gracias a la colaboración de cientos de personas en el país que han compartido sus reportes de colisiones, lo cual ha demostrado que es una forma efectiva para obtener información y al mismo tiempo para educar un poquito porque las personas implementan los métodos y comparten sus experiencias. Sin embargo, en nuestro país falta regulación en la construcción. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona puede colocar una caja de vidrio en medio del bosque donde hay muchas aves, se mueren las aves y no hay nadie que pueda regular esto de ninguna manera en este momento. Especialmente esto es preocupante en sitios donde construyen grandes ventanales para ver el bosque o ver tal vez sitios con fragmentos de bosque que son remanentes, ya sea que están en la GAM o en áreas importantes para la conservación de las aves y donde comienzan a golpear las aves y pues realmente, a menos que alguien tenga el interés de hacer algo al respecto, no pasa nada. Entonces, en este momento no hay una regulación, una ley que proteja a las aves y por tanto es importante hacer un mayor esfuerzo para buscar estrategias efectivas y promover el uso de métodos de prevención, así como mayor regulación e incentivos, especialmente para los empresarios turísticos, porque muchos sitios turísticos pues construyen grandes ventanales para que las personas puedan disfrutar de la vista del entorno. Para finalizar, un agradecimiento al doctor Clem, al doctor Arevalo, a la doctora Rosita Ulate, a los profesores de la OCINADE, en general a todos los voluntarios, a todas las personas que han colaborado con este proyecto a lo largo de los años y bueno, esperar y desear que más personas implementen métodos. Dejo aquí mi correo por si acaso quisieran contactarse conmigo y el nombre del grupo en Facebook, donde estamos compartiendo también información de lo que vamos aprendiendo. Entonces, esa sería mi presentación y quedo atenta por si hubiera alguna pregunta.
Muchísimas gracias, Rosemary. Súper interesante Muchas toda tu gracias. presentación y hay varios comentarios y preguntas en el chat. Los voy a ir pasando. Bueno, primero, pues hubo mucha impresión con los números que presentaste de los miles de aves que chocaron contra las aves. Incluso preguntaron si era que era un error de traducción, ¿verdad? Porque sonaba demasiado fuerte. Pero bueno, ahí sí aclaramos de que sí son números reales y que usted es totalmente latina, así es que no tenía error de traducción. Pero de todas formas, sí, la preocupación de que si los números de aves son tan altos, o sea, ¿qué impacto tiene eso en extinción de especies? O sea, entender un poquito más el problema de esos números tan altos y cómo impactan las poblaciones. Esa es una de las preguntas. Sí, sí, y realmente es posible que impacten las poblaciones. Pensamos, por ejemplo, en las aves migratorias. Estas aves que hemos detectado aquí en Costa Rica continúan su migración, pasan por todos los países que podemos esperar, ¿verdad? Llegando hasta Sudamérica. Y de nuevo, si las aves están siendo atraídas también por la luz artificial, están llegando a ciudades donde hay muchos edificios con ventanales, pues va a haber una altísima mortalidad. Lastimosamente, de nuevo, muchas personas no se percatan de esto. En ocasiones las aves golpean contra los edificios y caen sobre techos o caen en sitios donde hay vegetación, entonces no se dan cuenta. En caso de que, por ejemplo, a mí me preocupa mucho en lugares, digamos, donde hay mucho turismo, se construyen casas con ventanales que las personas que llegan ahí muchas veces son turistas que llegan y se van, no se percatan de lo que está pasando. Entonces, podría ocurrir extinciones locales, pero también podría estar afectando mucho a las poblaciones de aves migratorias, que ya sabemos cómo van disminuyendo los números, ¿verdad? No solamente por esta causa, sino por muchas otras causas. Gracias. Hay otra pregunta sobre la orientación de las aves en la noche y si es, en ese caso, si impactan con cualquier superficie. Entonces, Sí, hay unos videos muy interesantes que les invito a ver de las luces de este monumento en memoria de las Torres Gemelas que se hizo en Estados Unidos, donde lo que hicieron fue colocar en vez de los edificios unas luces que proyectaran hacia arriba, unas luces muy poderosas. Y estos videos que pueden encontrar en YouTube muestran la cantidad de aves atrapadas como si fueran mosquitos dando vueltas en las luces. Hoy mismo también estaba buscando información y me encontré un video de un barco donde abrieron las ventanas del barco, que era de pasajeros, y se llenó de aves aparentemente atraídas por las luces también. Eh, Posiblemente iban moviéndose y ven las luces y son atraídas. Se sabe que golpean, por ejemplo, contra faros y cosas por el estilo. Pero también es muy posible que las aves sean atraídas a las luces y no golpeen durante la noche, sino que llegan a las ciudades y es en la mañana cuando se ve el reflejo de nuevo, de la vegetación, del cielo, que ellos van a golpear, o sea, van a golpear de día, pero ya están en un sitio muy peligroso. gracias. Hay otra pregunta que se la voy a leer porque, bueno, es un poco larga, pero dice que, o aquí la pregunta sería de que si eh, el poner los polinizadores selectivos para diferentes frecuencias de luz o los recubrimientos estos ópticos, que si hay estudios sobre el efecto de estos recubrimientos, que hay contabilizado. Perdón, creo que no entiendo muy bien la pregunta. Cuando estamos hablando, estamos refiriéndonos a los adhesivos, por ejemplo, ¿verdad que sí? Creo que sí, porque dice, en el caso de usar recubrimientos ópticos o polarizadores selectivos de frecuencias, en los vidrios podría ayudar a las aves a distinguir los ventanales. Hay estudios sobre esto. Eso lo escribió antes de que presentaras la parte tuya, pero aquí lo diferente sería si hay estudios que contabilizan el impacto o la mejora
respecto al impacto. Sí, les voy a comentar un poquito que los estudios que se están haciendo o se han hecho en la historia ha sido más que nada en Estados Unidos y los métodos que se han utilizado, pues hasta donde yo sé, hay dos principales. Uno de los métodos ha sido colocar vidrios en medio del bosque y sobre el vidrio han aplicado diferentes métodos. Entonces, han contabilizado pues la cantidad cuando se coloca el vidrio en el bosque, se coloca como una especie de receptáculos donde si el ave golpea, cae en la red, obviamente muy herida y muchas veces va a morir. Pero así han podido demostrar entonces qué tan efectivos son los métodos. Este método ha sido bastante criticado por el hecho de que se estén matando las aves, pero por otra parte se defiende el hecho de que es un método que reproduce lo que está ocurriendo en el ambiente. Realmente un ave lo que ve entonces es el reflejo, en la mayor parte de los casos, y pues vuela y golpea, entonces ahí cae, ¿verdad? El otro método que se utiliza mucho más para probar la efectividad, se construye una especie de túnel al cabo del cual se colocan dos, digamos, dos ventanas, se ve como como un espacio abierto, dos vidrios, y frente a los vidrios se coloca una red muy fina y se suelta al ave. Entonces el ave va a volar y si, por ejemplo, hay un vidrio tratado y el otro no, entonces va, en buena teoría, si funciona el método, va a tender a ir hacia el vidrio no tratado y va a golpear, va a caer en la red. El asunto es que las personas que critican este método es que no es lo que ocurre en la realidad. Aquí está funcionando la transparencia, no el reflejo. Y el reflejo se dice es el que usualmente ocasiona las colisiones. Por tanto, hay críticas en ese sentido. Nuestro, digamos, en nuestro país y en los países tropicales, que hay tantas aves pequeñas como los colibríes, por ejemplo, o los saltarines, pues no tenemos datos reales de qué tan efectivos son. Es algo que estamos tratando de determinar. Pero, por ejemplo, en algunas pruebas que hemos hecho en algunos parques nacionales, nos damos cuenta que una distancia de 8 centímetros en sitios donde hay muchos colibríes o saltarines podría ser demasiado grande y que sería preferible reducirla entonces a unos 5 centímetros. En otros sitios nos dicen que funciona muy bien el método. Entonces, uno tiende a pensar, bueno, es deseable que tenga un alto contraste el método, es deseable que sea corta la distancia y muy importante que esté colocada en la parte externa del vidrio, porque ya tenemos una experiencia que fue interesante de un sitio donde pusieron los adhesivos e inmediatamente nos se comunicaron diciendo que estaban golpeando, había golpeado un tucán. Y cuando preguntamos si había colocado el adhesivo adentro o afuera, resultó que lo había puesto adentro porque era más fácil. Entonces no estaba siendo efectivo. Gracias. Bueno, esa era una pregunta que seguía, ¿verdad? Que si se colocaba externo o interno, pero ya quedó muy claro que es externo. Bueno, felicitaciones al trabajo, muchos comentarios, muy interesante la exposición, que le gustaría tener el acceso a la grabación. Sí, claro, bueno, para mañana ya estaría colocada en el canal de YouTube del colegio y ahí están todas las grabaciones de todas las actividades que hemos tenido a través de forma virtual. Luego preguntan que si existe algún plan regulador que haya incorporado la variable constructiva de protección de la fauna. No, podemos decir que este tema que aquí en el país comenzó a estudiarse un poquito más en el 2013, pues con el tiempo ha generado cada vez un poquito más de interés y demás, pero no ha llegado al punto de que se cree nada, ni siquiera en bandera azul, por ejemplo, o en algún incentivo para las empresas turísticas, ni tampoco en un plan regulador, ni nada por el estilo. De hecho, ni siquiera en los parques nacionales, en las áreas protegidas, hay algo definido que proteja a las aves allí, sino que queda un poquito de acuerdo al interés de las personas de hacer algo al respecto. Eso sí, en las áreas protegidas nos hemos reunido con los diseñadores de los edificios, indicándoles el problema y esperando pues que se diseñen edificios que sean, que tomen en cuenta esta problemática. Pero en muchos lugares con áreas protegidas se siguen pues colocando ventanales como ignorando un poquito este tema. Gracias. Sí, es importante que los que trabajamos en estudios de impacto
incluyamos estas medidas en todas las medidas de mitigación en los diferentes, eh, bueno, las propuestas de plan de gestión de los proyectos, pues incluir esta medida. De hecho, bueno, yo ya tuve un edificio donde lo incluyeron, así que es interesante. Hay otra pregunta de que cuál es el porcentaje de colisiones de aves nocturnas. Eh, tengo de aves nocturnas, tengo varias lechucitas, pero no, ni siquiera podría asegurar que golpearon de noche. Es decir, no tengo reportes de noche. Sí tengo reportes de aves nocturnas y es bajo. Sin embargo, sí quisiera mencionar que también hay personas que han reportado, no directamente a mí, pero estoy al tanto de que hay reportes de colisiones de murciélagos. Lo cual yo podría pensar que es muy raro porque entiendo que ellos pues tienen colocación, pero parece que el vidrio de alguna manera pues sí les afecta. Entonces es un tema también por estudiar. Gracias. Hay otra pregunta, dice, saludos desde Colombia. Ha sido muy inspirador su proyecto para nosotros como Red Bogotana de Colisión de Aves. Rebeca se llama, Muchas ¿verdad? gracias, muchas gracias. Dice que preguntan si los datos son accesibles, si es posible realizar una comparación de datos entre Colombia y Costa Rica. Bueno, yo les comento que ahorita estoy trabajando con otros tres personas en hacer un artículo que va, espero, salir publicado el próximo año, ya tomando todos los datos y demás para poder, ya digamos, yo he hecho muchas presentaciones públicas y de todo, pero no hemos presentado un artículo con los datos de los 10 años. Entonces, eso sí que sería, bueno, ver un poquito, pues, qué se puede comparar al respecto. Pero sí, espero, ojalá que salga el próximo año publicado. Excelente. Bueno, otros saludos, excelente investigación. Muchas gracias por compartirla y permitirnos, un momentito que tengo aquí un estorbillo, y un momento, por favor, es que tengo algo que me evita leerlo completo ya, y permitirnos ser multiplicadores también de esta preocupación. Ok, vamos a buscar más. Dice, ¿hay algún material que recomiendan para fabricar los adhesivos para las ventanas? Sí, bueno, en mi comunicación con un empresario que trabaja con este tema, nosotros comenzamos utilizando un tipo de adhesivo que es translúcido, que él me comentaba que es un adhesivo apropiado para interiores. Esto los produce en la 3M y todo, sin querer hacer propaganda, ¿verdad? Pero son adhesivos especiales para ventanas que se utilizan mucho para decorar ventanas en empresas, comercios y demás. Entonces me decía que ese no era apropiado para exteriores, sino que debería de utilizar un adhesivo que sea apropiado para el sol, para la lluvia y demás. Y básicamente es el mismo adhesivo que se utiliza para decorar vehículos en los exteriores y demás. La única diferencia es que se le corta de la forma que uno quiere, ya sea ovalado, cuadrado, círculo, y eso no afecta. Lo importante es que esté, digamos, ese tamaño que les decía. Yo usualmente digo, ojalá de medio centímetro, ojalá blanco, y tomar en cuenta pues lo que se ve a través y lo que se ve también reflejando del vidrio. Más felicitaciones y gracias. Excelente, muy interesante. Todas son excelentes ideas para replicar de acuerdo al presupuesto. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias, muy completa la presentación. Y luego aquí hay una que dice, ¿hay alguna comparación entre casas o ventanales de las ciudades y las que se encuentran en áreas boscosas o no hay diferencia? Bueno, aquí lo que les puedo decir es lo que he encontrado en la literatura, que muchas personas cuando piensan en este problema tienden a pensar en los edificios altísimos como el que se puede ver tal vez en algunos lugares, que son edificios cubiertos de vidrio, y uno piensa, bueno, qué montón de aves se van a morir aquí. Sin embargo, se estima que la gran cantidad de colisiones no ocurren en edificios altísimos, sino en, digamos, casas de uno o dos pisos, porque es la gran mayoría de los edificios que se encuentran. Entonces, las colisiones, podríamos pensar que más de un 90% ocurren en casas de uno o dos pisos.
que estén distribuidos por todas partes y de nuevo, especial atención en lugares donde hay mucha riqueza de especies, mucha diversidad y abundancia de aves. Bueno, hay más felicitaciones. Voy a ver si hay preguntas en el Facebook, si Gabriel a ver, si Gabriel o Raquel. Ya las agregué al chat, entonces ya las leyó, Ah, doña. bueno, ya las leí. Ah, perfecto. Muy bien, entonces, bueno, ya terminamos con todas las preguntas. Bueno, agradecerle muchísimo la presentación y el tiempo que también se ha tomado y tenernos actualizados hasta información del día, ¿verdad? Lo cual es muy interesante ver el aporte que las personas han hecho a su trabajo y bueno, hacerles la excitativa a todos de poner más atención en el tema. Si desea, Rosemary, dar un mensaje final para... Sí, bueno, básicamente sería agradecer a todas las personas que han colaborado, porque yo sé que las personas que han colaborado lo hacen por el interés por las aves, ¿verdad? Realmente el tomarse el tiempo para escribirme, para mandar un WhatsApp, para reportar, decirles que es importante que lo hagan porque esto mantiene vigente el interés de las personas tomando en cuenta la cantidad de años que han pasado donde nadie se daba cuenta que esta era una problemática, es gracias a las personas que han tomado su tiempo en enviar información que conocemos un poco más de lo que está pasando. Luego también pedirles, por favor, bueno, las personas que se interesan por las aves, que se preocupan, que sepan que existen métodos que se pueden implementar y finalmente para los empresarios, pues también que vean que aquí hay una oportunidad para ayudar, que hay mucho, mucho por hacer, ¿verdad? Que ojalá que también aprovechen para empezar a dar esa oportunidad de que las personas protejan a las aves, que realmente hay mucho por delante. También aprovecho para agradecer a las personas de otros países por el interés y que ojalá que también puedan investigar, implementar métodos para proteger a las aves en esos lugares. Y Sí, hay gracias una también a última, ustedes. ¿Ah? aunque ya hicimos despedida, pero hay una última pregunta que sí es bastante importante. Dice que a qué número de WhatsApp se puede reportar y qué información es la que se requiere. Ok, este es mi número, y la información que se pide es una foto del ave, ojalá una foto de la ventana, la ubicación que puede ser más o menos, por ejemplo, las coordenadas que no necesariamente son exactas, pero sí, pues si son exactas, bienvenidas, la hora, el día, el nombre de la persona que reporta y muchas veces, pues si está viva o está muerta el ave, no se sabe después qué va a pasar, pero por lo menos saber si sobrevivió o no. De ahí en adelante pueden estar enviando también. Y por supuesto, les dejo aquí el blog, digo, el grupo de proyecto que es Proyecto Aves y Ventanas, que está en Facebook. Eh, este grupo ahí también pueden compartir en forma anónima o en forma, digamos, directa sus reportes. Excelente. Muchísimas gracias. Pero voy a leer el número, pero creo que todos lo pueden ver en el chat, que sería el 8837-9384. Entonces, bueno, ahí pueden, y fácilmente también en el Facebook. Bueno, de nuevo, ya para despedirnos, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Hemos tenido visitas de México, de diferentes partes de México, de Bogotá, de Iquitos, Perú, de Lima, Perú y de Ecuador. Así que ha tenido una gran cobertura y pues les agradecemos mucho. Y por supuesto, muchísimos costarricenses, muchos colegiados, muchos compañeros de otros colegios que reconozco los nombres por aquí. Así que, pues gracias y nos alegra mucho de que el tema les haya interesado y que podamos hacer también nuestros aportes a resolver esta problemática. Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias. Gracias, buenas noches.